O PP de Boiro anima a cidadanía a levantar a voz contra o que cualifican de abuso impositivo. Veñen de poñer en marcha unha campaña de denuncia tras a suba do IBI urbano que experimentou neste exercicio un incremento do 25%. Iniciamos estas campañas con un ánimo de que el pueblo de Boiro alce la voz. Y alce la voz desde un punto de vista. Ya está bien de que los gobiernos de turno mientan durante las campañas electorales. No se puede ser que durante una campaña electoral se intente conseguir un rédito político, un rédito en votos, mintiendo descaradamente a los vecinos, como ha hecho el señor Martiño. Entonces, bueno, pues tiramos hasta dentro de 4 años y a ver si los volvemos a mentir dentro de 4 años. Es el momento de que el pueblo de Boiro pueda decir a través de esta campaña que no están de acuerdo con la gestión, que están hartos de las mentiras socialistas, que están hartos de que el señor Martiño no se engañe. Denuncian os populares que a suba de impostos non se ve repercutida nunha mellora de servizos. Todo o contrario, posto que insisten na perda de calidade de servizos básicos e no deterioro das infraestructuras. Es un impuesto insolidario porque grava todas las rentas de mayores o menores rentas, las grava todos por igual y sube un 25%. Es la mayor subida de la historia fiscal de Boiro. Bueno, esta subida no tiene justificación, como decía, hay un mal gasto generalizado porque los servicios van a peor. La basura cada día está peor, no existen, el Concello ya no tiene camiones propios de la basura, son todos alquilados, hay más baches que nunca en las carreteras, aquí no se hace nada. Lo único importante son los sueldos del equipo de gobierno. Nas próximas semanas realizarán o reparto de dípticos informativos por todas as parroquias, tanto porta a porta como lugares con gran afluencia de persoas como o Mercado dos Martes.